Bueno, buenas tardes chicos, buenas noches ya. Eh, Se preguntarán qué hace esta imagen de cisnes negros acá. Y precisamente dentro de la temática de finanzas internacionales también hay espacio para el riesgo y quería tocarles este tema como un tema complementario y conexo a la asignatura. Y es de que no sé si han oído hablar de la teoría del cisne negro, pero esa teoría del cisne negro habla precisamente de eventos que son poco probables que ocurran, pero que pueden poner en jaque a una persona, a una organización, a un país o inclusive a un planeta. Y precisamente eso es lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Y es que la teoría del cisne negro se define como un acontecimiento inesperado, que es impredecible, pero que produce consecuencias importantes a gran escala y sobre el que se puede dar explicación a posteriori, o sea, después del suceso, cuando ya hay investigaciones científicas, cuando ya hay diagnósticos, pero es muy difícil predecir antes. Y aunque es impredecible, un cisne negro, este tipo de fenómenos, sí puede analizarse, ya que va generando múltiples datos. Obviamente de forma racional, una vez que ha pasado para encontrar señales que apuntaban a qué ocurriría. Quiere decir que el evento que estamos viviendo hoy, pues no lo podemos predecir de una manera anticipada. Eh, Era difícil de dimensionar a dónde llegaríamos y qué impacto podía tener sobre la economía. Y obviamente si lo midiéramos bajo las políticas de riesgo, es un evento que es poco probable que ocurra. Sin embargo, ocurrió. ¿De dónde viene esa teoría del cisne negro? De un economista libanés que se llama Nassim Taleb, que escribió un libro en el año 2007, que se llama El Cisne Negro. Y la teoría de él habla de que cuando se producen fenómenos sorprendentes e impredecibles que cambian totalmente el paradigma. Para Taleb, la economía o la historia avanzan gracias a estos sucesos de cambio drástico y no en una progresión gradual. Podríamos decir que cada vez que han ocurrido en la historia eventos catastróficos como guerras, pandemias y otros grandes fenómenos, siempre la humanidad se fortalece y sale más fortalecida. Se ha visto que la recuperación puede llegar a ser lenta, pero los avances y el desarrollo pueden ser muchos mayores. Entonces, el mensaje que doy es que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, es posible que salgamos con las pilas cargadas y cuando decimos salimos es toda la humanidad y que el proceso de reflexión sobre lo que está pasando y sobre los acontecimientos no solamente a nivel de salud, sino también del planeta, a nivel ambiental y también económico, puede que hayan muchos cambios de paradigmas y que hayan una reinvención de la economía, de las finanzas, de los mercados, de la industria, de la salud, de la parte ambiental, creería que de todo. Inclusive hasta de la forma de relacionarnos y de cómo tener relaciones afectivas, familiares y de cómo vemos a los demás. Pero esa teoría del cisne negro nos evoca grandes eventos. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, cuando fueron las Torres Gemelas, fue un evento que era poco predecible. Nadie se imaginaría que pudiese ocurrir ese evento y obviamente trajo sus consecuencias, no solamente a nivel de guerra, pero sí también a nivel de desarrollos de economía y también de desarrollos del manejo de riesgo. Me explico. Con el derribo de las Torres Gemelas, en Wall Street Center, realmente
cayeron las sedes principales de muchas firmas comisionistas, bancos principales, y que obviamente llevaron a que se paralizaran y dejaran de operar por un buen tiempo por pérdidas de información, pérdida de talento humano, pérdida de servidores. Entonces casi que fue un evento fortuito que los llevó a parar completamente. Y de ahí se tuvieron que reinventar las empresas, fortaleciendo la administración, por ejemplo, del riesgo operativo, garantizando que planes de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para que ante un evento catastrófico la empresa pueda seguir operando y garantizando el servicio. Poder analizar no solamente riesgos internos, como pueden ser el clima organizacional, el reproceso, las pérdidas de material, el manejo de inventario, sino mirar más hacia afuera y ver condiciones económicas, políticas, consumo, cambio en el consumo de los clientes, competencia, entre muchos otros. El Brexit también fue un fenómeno muy poco probable. De por sí las encuestas daban por descontado de que los londinenses, o mejor dicho, el Reino Unido no se iba a separar de la Unión Europea y votaron a favor de retirarse y por eso se estableció el Brexit. Y eso generó un sacudón en la Unión Europea gigante porque se retiró una de las principales economías de la comunidad del euro. La aparición del Internet se puede tomar como un evento inesperado y que revolucionó completamente la industria y no solamente la forma de comunicarnos, sino también la forma de cómo vender, cómo publicitarnos y de cómo generar nuevas economías como las industrias 4.0 que hoy tanto se habla hoy en día. Y por qué no mencionar a nuestro querido amigo COVID-19, que nos tiene prácticamente confinados, con muchas industrias a punto de perecer. Ya muchas industrias se han cobijado bajo capítulo 11, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya, por ejemplo, de las aerolíneas que estuvimos hablando al principio del semestre, ya Avianca, LATAM esta semana se cobijaron bajo el capítulo 11, que es la ley de quiebras, comillas, ley de quiebras. Es más una ley de protección a acreedores para poder seguir operando, protegiéndose de las deudas, entre muchas otras, o muchos otros eventos que podríamos citar. Estoy citando los de la historia moderna, o si nos vamos más atrás, Primera y Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de América, la independencia de cada uno de los países de este continente, hasta datos históricos terribles como las cruzadas y muchas otras que obviamente llevaron a cambiar la forma de pensar y reinventarse de la gente. Esa teoría del cisne negro habla de que para que se pueda cumplir este fenómeno, dicho evento debe ser altamente improbable, es decir, que no existe evidencia que pueda ocurrir, que tenga un elevado impacto, ya que afectan de manera importante a la sociedad en general. Y tercero, una vez que sucede, tiende a explicarse mediante razonamientos lógicos de forma que pudiera parecer que el acontecimiento iba a suceder de forma irremediable. Por el momento no tenemos ese razonamiento lógico porque apenas estamos viviendo, por ejemplo, el tema del COVID-19, pero ya han habido raciocinios, por ejemplo, con el tema del Brexit, ya ha habido raciocinios con el tema del 9/11, con la generación de Internet y muchas otras cosas. Dando un paseo rápido por los riesgos, porque creo que se los mencioné cuando vimos lavado de activos, es para recordarles que el riesgo se puede dividir en muchas partes y si tocamos el riesgo operativo, podríamos hablar de la posibilidad de pérdidas por deficiencias en recurso humano, proceso, tecnología, infraestructura y causas externas. Del recurso humano se pueden presentar casos como el fraude interno y externo. En los procesos es cuando una compañía funciona bajo un sistema de gestión de calidad, trabaja por procesos definidos, escritos, pero esos procesos o instructivos o directrices están mal documentadas
y distan lo escrito de lo que se hace, y eso puede inducir a errores. Fallas en los sistemas cuando hablamos de la tecnología, y obviamente desastres naturales puede ser una causa externa. Para el que le interese de pronto ahondar más sobre el tema, la circular externa 041 del 2007 de la Superintendencia Financiera tiene una norma que se llama SARO, que significa Sistema de Administración de Riesgo Operativo. Cuando hablamos del lado de activos, hablamos de la posibilidad de pérdida por que una compañía o una persona pueda ser utilizada como instrumento para el lavado de activos, donde se habla de canalizar recursos a la realización de actividades terroristas, pretender el ocultamiento de activos de actividades delictivas. Y ejemplos de lavado de activos puede ser el pitufeo, empresas fachadas, contrabando y testaferrato. Cuando hablamos de pitufeo es cuando, digamos, una persona que adquiere dinero de forma ilícita, sea por narcotráfico, terrorismo, trata de personas, trata de blancas, contrabando de armas, piratería, etcétera, quiere tratar de legalizar el dinero pasándolo de un país a otro. Pero obviamente, si lo trata de transferir por montos de dinero supremamente altos, va a tener que explicar a las autoridades de dónde sale el dinero y hacia dónde llega, cuál es el origen de ese dinero. Entonces tienden a buscar un montón de personas que puedan enviar giros en montos pequeños, y esos giros se van centralizando en otras cuentas en el lugar de destino. Por eso se llama pitufeo, porque prácticamente hace una remembranza a los pitufos. Las empresas fachadas son empresas legalmente constituidas y que normalmente son utilizadas para lavar dinero. Ejemplo de ellos, en Colombia hemos tenido Droga a la Rebaja, que fue utilizado en su momento por los Rodríguez Orejuela, la América de Cali, que también fue utilizado por el cartel de Cali y los Rodríguez Orejuela, Millonarios por Gonzalo Rodríguez Gacha, y así muchas otras empresas. Cuando hablamos del contrabando, pues creo que no es necesario explicarlo, y el testaferrato es cuando un traficante o cualquier otro lavador de dinero no coloca sus propiedades a nombre propio para no tener que sustentar el enriquecimiento a las autoridades, y decide designar o titularizar o titular esas propiedades a nombre de terceros. La norma que regula eso, por lo menos dentro del sector financiero, se llama SARLAF, es una circular externa 026 del 2008, también de la Superintendencia Financiera, y significa Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Eso es lo que significa SARLAF. Y no menos importante es el riesgo estratégico, que considera la relación de una organización con el entorno, la actualidad, la tendencia normativa, la tendencia tecnológica, económica, social y muchas otras. ¿Y qué ejemplos podemos tener de riesgos estratégicos? Por ejemplo, cambios políticos, como por ejemplo cuando fue elegido Donald Trump, donde las encuestas dan por descontado que la presidenta iba a ser Hillary Clinton, y al quedar elegido Donald Trump, se sacudió, por ejemplo, el peso mexicano, devaluándose bastante en solo 2 semanas, casi un 30%, pero adicionalmente a eso, es temas de cambio en políticas o direccionamientos políticos, como lo que está viendo China y Estados Unidos con esa guerra comercial que tienen en ese momento tan cruda, y donde ya también está tomando acciones represivas, no solamente Estados Unidos, sino China, donde va a empezar a colocar también en lista negra algunas empresas estadounidenses. Y bueno, es una noticia en desarrollo que tendríamos que ver cómo va a terminar. Pero también podríamos hablar de fallas en proyectos, podríamos hablar del cambio en la cultura o en la tendencia social. Por ejemplo, el que Blockbuster no hiciera caso a la invitación de Netflix a unirse y que se fueran por el mundo del streaming, hizo que Blockbuster se llevara a la quiebra y no le dio tiempo de reaccionar. O Kodak, uno de los gigantes de la imagen y de la fotografía, una de las empresas que más invertía en diseño y desarrollo en los años 70, y sin embargo no pensó que la fotografía digital iba a avanzar,
hasta que llegaron los celulares inteligentes o smartphone y no les dio tiempo de reaccionar. Con tanto competidor como los smartphones, que podían ya empezar a tomar fotografías, Facebook, que podía uno colgar fotografías de forma indeterminada y compartirlas con quien quisiera, dejando sin vigencia los álbumes de fotos, aunque no falta el romántico que todavía los guarda o los construye, pero normalmente la gente ya maneja son álbumes digitales, entre otros. Y está el riesgo financiero, donde tocamos mercado, liquidez y crédito, donde el riesgo de mercado es la posibilidad de pérdidas asociadas a la disminución del valor de un portafolio o de un activo financiero, producto de qué? De variables que son altamente volátiles en un mercado, como que la tasa de cambio, que nosotros estamos viendo derivados precisamente para cubrir ese tipo de riesgos, pero también los derivados se pueden utilizar para las fluctuaciones de la tasa de interés, la inflación y los precios. Cuando hablamos de la liquidez, el riesgo de liquidez es la contingencia de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna las obligaciones de pago en las fechas correspondientes. Y es que en manera de ejemplo se puede hablar de que la falta disponible para responder por retiros que solicitan, por ejemplo, los afiliados de un fondo de pensiones o los clientes de un banco, o simplemente para cumplir con obligaciones de la operación del negocio, pueden llevar a el freno total de una compañía o que lo lleve a la quiebra. Un ejemplo de esos es que derivado de la crisis subprime, la crisis de 2008, creo que se los había mencionado, de que generó un efecto látigo y dominó en Europa, iniciando por Francia, por Portugal y Grecia. Eso hizo que Alemania y Francia se sacudieran, porque Alemania y Francia eran los principales tenedores de bonos de Grecia y Portugal, o sea, eran los principales acreedores de la deuda externa de esos dos países, y llevó también a que tuviera un efecto dominó en Francia, donde, por ejemplo, grandes cadenas de retail como Cadenalco no, pues se me fue, Casino y Carrefour tuvieran que replantear sus modelos de negocio. La ventaja es que Casino tenía una buena diversificación y no tuvo que tomar acciones fuertes, pero Carrefour está altamente concentrado en Europa, muy poca presencia en Latinoamérica, y eso llevó a que tuviera que salir de algunos activos para poder obtener liquidez. Eso hizo que Carrefour tuviera que salir de Colombia, y no por malo, sino por bueno. ¿Por qué salió por bueno? Porque ellos necesitaban vender un activo que le pudiera obtener la mayor liquidez posible. Y en ese momento el mercado que mejor liquidez le daba o que mejor podía subastar era el mercado colombiano. Y por eso salieron a subasta, donde participaron Cencosud de Chile, Walmart de Estados Unidos y una empresa portuguesa que no recuerdo el nombre, y terminó ganando la puja pues Cencosud, y por eso es que los Carrefour en ese momento se reconvirtieron y hoy son Jumbo, Easy y Metro. Y está también por último el riesgo de crédito, que es la pérdida potencial por falta de pago de un emisor o contraparte. Y dentro están el riesgo de default, el riesgo país, y ya lo analizamos cuando vimos dentro de la materia las calificaciones de riesgo. Es que es muy importante poder establecer la calidad crediticia de un emisor, sea una empresa o sea un país, porque eso habla de cuál es la probabilidad de incumplimiento en el pago frente a la deuda de dicho emisor. Bueno, cuando nos metemos ya a las definiciones de riesgo, podríamos hablar de el apetito a riesgo, simplemente como qué tan adversos o no somos al riesgo, qué tan amantes o no somos al riesgo. Y eso lo podríamos definir, por ejemplo, desde el punto de vista financiero de inversiones, dando un ejemplo con los que de pronto están afiliados a un fondo de pensiones privado.
donde ustedes deben de saber que sus fondos están inmersos en alguno de los siguientes 3 tipos de fondo: conservador, moderado o de alto riesgo. Quiere decir que un fondo conservador trata de invertir mucho en renta fija, en títulos de alta calificación crediticia, y por ende es un portafolio que es conservador, donde no se, digamos, somete mucho al vaivén de los movimientos de las tasas de interés y de los precios, y maneja, aunque una rentabilidad pequeña, se mantiene estable. Pero a medida que van aumentando el riesgo a moderado o alto riesgo, pues aunque se expone más, la teoría financiera dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento en el largo plazo. Las causas, podríamos decirlo que es el elemento que origina el riesgo. Es también denominado por la norma de Saro como factor de riesgo, y se puede originar partiendo del recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura y acontecimientos externos, que son básicamente los mismos agentes que originan el riesgo operativo. Acá hay un ejemplo, eso se los dejo pues como a manera de estudio a ustedes, pues de material para ustedes. Consecuencia es el resultado del evento expresado cualitativa o cuantitativamente. El control es cualquier acción o elemento que permita mitigar o minimizar el riesgo, por lo menos tratando de llevarlo a niveles adecuados. Uno nunca puede decir que el riesgo se elimina, sino que se mitiga, porque el riesgo tarde o temprano puede volver a ocurrir. Cuando hablamos de criticidad, hablamos de una riesga de medir los riesgos, y es que es una combinación entre la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Cuando hablo de eso, es que la probabilidad de ocurrencia es qué tan probable es que ocurra un evento. Puede ser altamente, medianamente o muy bajo la probabilidad de ocurrencia. Ahí mencioné solo 3 escalas, aunque podríamos llevar a una escala de 5 de muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Ya depende de cómo se quiera medir. Y la magnitud del impacto es, si se llegase a presentar dicho evento, financieramente, ¿qué tanto puede llegar a afectar a la compañía? Y como estamos viviendo una experiencia, creo que no podemos menospreciar ni el más diminuto de los riesgos, porque en este momento el principal enemigo de la humanidad que nos tiene en jaque es un enemigo microscópico que le llaman el enemigo invisible, que es el coronavirus. Es decir, que uno tiene que tratar de ser perspicaz al momento de evaluar todas las posibilidades de riesgo que pueden enfrentar una compañía. Obviamente, no llevándonos al pánico, porque una compañía no se puede llenar de controles, controles y controles, porque saldría altamente costoso e insostenible financieramente. Cuando hablamos de eventos de riesgo, podríamos hablar de que se pueden clasificar en eventos que generen pérdidas y afecten el estado de resultados, o al generar pérdidas no sean representativos en el estado de resultados, o inclusive tan superficiales que ni generan pérdidas, pero tampoco afectan el estado de resultados de la compañía. Y dentro de todo ese análisis de riesgo, debemos de tener en cuenta las fallas que se presentan, que pueden ser parciales o totales. No lo voy a definir como está acá, sino que podríamos explicarlo así. Entiéndame de la siguiente manera. Tenemos 2 compañías. Tenemos un pool de abogados y tenemos un banco. Resulta que hay un evento, una convención de abogados, y van los abogados del pool y van los abogados del banco. Resulta que por lo que comieron, la comida está en descomposición, y todos los abogados terminaron hospitalizados por intoxicación. Pregunta: ¿para quién puede ser una falla parcial y para quién puede ser una falla total dicho evento? En ese sentido, la falla total va a ser para el pool de abogados. Al fin y al cabo, sin abogados no puede funcionar, pero un banco sin sus abogados puede seguir operando literalmente. Pero si fuera al contrario,
donde fuera una convención de comisionistas de bolsa y al pool de abogados va, no sé, el financiero de la compañía, pero del banco van todos los de la mesa de dinero del banco. Esa va a ser una falla total para el banco, porque entonces, ¿quién negocia los activos para volverlos liquidez y poder responder por todas las inversiones o desinversiones que pueda hacer un banco? Entonces, hay que saber identificar ese tipo de cosas. Cuando hablamos de un manual de riesgo operativo, hablamos de que las compañías deberían documentar todo lo que tenga que ver con políticas, objetivos, estructura organizacional, estrategias, procesos y procedimientos aplicables al desarrollo e implementación del riesgo operativo. Pero ojo con esto, no quiere decir que una empresa se tenga que llenar de documentos, documentos y documentos. Si una empresa está bajo un sistema de gestión de la calidad, quiere decir que tiene un manual de calidad, que debe tener un manual de ética, que debe tener auditoría. Entonces, la idea es tratar de documentar de cada una de esas partes qué políticas y qué acciones se orientan a la mitigación del riesgo. Pérdida es la cuantificación de la ocurrencia de un evento y puede definirse cualitativa o cuantitativamente, aunque la ideal es llevarla a una cuantificación numérica donde pueda decir cuánto dinero se pierde por dicho evento o la materialización de dicho evento. Cuando hablamos de planes de contingencia, perfil de riesgo, pues es el resultado consolidado de la medición de los riesgos, que es el que la criticidad del riesgo me define el perfil de riesgo de una compañía. El perfil de riesgo viene de la combinación de la conjugación o combinación de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Cuando hablamos de planes de continuidad y planes de contingencia, estamos hablando de que ante una falla total se tiene que diseñar un plan de continuidad del negocio para garantizar que la empresa pueda seguir operando. Voy a dar un ejemplo, los bancos. Digamos que hay un banco cuya sede principal está en Medellín y ahí tienen su servidor principal. Y tienen una sede alterna de cómputo en Bogotá. Entonces ahí hay una copia o espejo del servidor que cada media hora, cada 15 minutos o en línea está replicando la información y guardándola, generando un respaldo. Ocurre un terremoto en Medellín o un incendio o se cayó un avión e impactó y dañó el servidor o se derrumbó el edificio, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa? Listo, hay pérdidas humanas, pérdidas de daño físico, pero el banco podría seguir operando. En teoría, sí, porque puede reactivar el servidor alterno de procesamiento, el servidor espejo, y podría seguir garantizando la operación de la compañía. Pero adicional a eso, no solamente estoy dando un ejemplo de servidores, sino que también tengo que dar el ejemplo basado en las personas. Y es que las compañías tienen que identificar personal clave y procesos claves. ¿Por qué? Porque derivado de esos procesos clave y personas claves deben involucrarse en el plan de continuidad del negocio, de tal manera que, por ejemplo, digamos que Sergio, por decir algo, tiene un trabajo y un puesto clave en la compañía donde él trabaja. Entonces, la idea es lograr establecer cuáles son las políticas de reemplazo en caso de que a Sergio le llegase a pasar algo, desde un despido o desde una muerte o un accidente hasta cualquier otro tipo de eventos, donde entonces haya alguien que sea capaz de suplirlo casi que en su totalidad en caso de falla o ausencia de esa persona. Mientras que el plan de contingencia es un plan pequeño para poder satisfacer o cubrir fallas parciales. Por ejemplo, se enfermaron los abogados del banco y tienen 15 días de incapacidad. Se puede subcontratar un banco para que pueda seguir los procesos que son de inmediato cumplimiento. Y eso subsana, digamos, el evento. Hay varios tipos de definiciones, el tiempo es corto, pero hablan de riesgo inherente, legal, reputacional, que es vital, el goodwill, y no permitir que una compañía desbarate su buen nombre, entre otros, pero me quiero ir a lo siguiente. Primero,
esta gráfica. Y es que esta gráfica habla de los diferentes tipos de riesgo que puede tener una compañía, desde riesgos financieros, estratégicos, puros y operacionales, y que pueden dividirse en riesgos internos y externos. Esa franja amarilla hablaría de los riesgos externos, la azul de los internos, y se divide en los 4 cuadrantes de riesgos que mencioné. Por ejemplo, en riesgos estratégicos podríamos contemplar, y estos son algunos de los múltiples ejemplos que podemos encontrar, son la demanda, la competencia, la marca y la imagen, cambios en los clientes. Cuando hablo de cambios de los clientes, cambios en los gustos, tendencias de compra, etcétera, tiempos en venta, canales y redes, entre muchos otros. E internos, como riesgos estratégicos, es la inversión que se pueda tener en investigación y desarrollo, cumplimiento de las normas por la junta directiva, capital intelectual, entre otros. En los riesgos operacionales podemos hablar del cumplimiento de la regulación o la normativa, riesgos industriales, ambientales, la atracción y retención de personal, porque obviamente una alta rotación de personal no es bueno ni sano para una compañía, cadena de suministros y servicios públicos. Y internos podemos hablar de bases de datos de información, funcionarios claves. Ahí estoy hablando de las empresas cazatalentos que a veces se roban talento humano de una compañía y que pueden terminar en la competencia. Y no solamente el riesgo es porque se va un funcionario que es importante para la compañía, sino por el conocimiento y know-how que se lleva a la competencia de la compañía donde estaba. Cuando hablamos de riesgos puros, hablamos de a nivel externo de cambio climático, desastres naturales, guerra, terrorismo. Acá tengo una equivocación en una redacción, la corrijo. Permítanme un segundo, la corrijo, que yo les voy a mandar esta presentación. Listo, corregido, presentar y volver a compartir. Perfecto. Entonces hablamos de guerra, terrorismo, incendios o inundaciones, daños físicos y obviamente incluí ya como riesgo puro las pandemias. ¿Por qué? Creo que la evidencia salta a la vista. A nivel de riesgos financieros pueden hablar a nivel interno de liquidez y flujo de caja, patentes, valoración de los activos que tengan. A nivel externo hablamos del riesgo de mercado por la fluctuación del tipo de cambio, los precios de los activos, entre muchos otros. Condiciones económicas globales, como en este caso recesiones a las que van a entrar múltiples naciones en el planeta y que eso va a hacer que posiblemente la globalización se contraiga un poco y que se empiece a proteger mucho las economías a nivel interno y que se armen políticas proteccionistas y retraiga la globalización que se ha logrado. Hoy día no sabemos qué va a pasar, pero puede ocurrir las patentes y obviamente el riesgo de crédito. Bien, esos son los riesgos financieros externos. Y para terminar, que me quedan 5 minuticos, obviamente esta presentación es muy grande, muy larga y se las voy a compartir para que les quede como material de estudio para más adelante si les interesa el tema de riesgo, pero quiero que se lleven este concepto. Riesgo es el evento al cual está expuesto toda organización y que puede ocasionar distorsión del normal funcionamiento de la compañía, interfiriendo con el logro de los objetivos. Pero entonces, ¿qué riesgo puede haber? Primero, recuerden que por SARO se habla de factores de riesgo, que es la forma como cada uno de los riesgos organizacionales se podría manifestar en diferentes procesos y subprocesos de la organización. ¿Como cuál? Un accidente automovilístico. Ese es el factor de riesgo. ¿Y qué son las causas? Pues los elementos que originan el riesgo. ¿Qué puede generar entonces un accidente automovilístico? Fallas mecánicas, inadecuado mantenimiento, imprudencia del conductor, impericia del conductor. ¿Y cuáles serían entonces los efectos de dicho factor de riesgo? Entonces estaríamos hablando de que los efectos son los resultados de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente como una pérdida, daño, desventaja o ganancia. Entonces, ¿cuáles
efectos o consecuencias podrían derivarse del accidente automovilístico: pérdida económica, multas o contravenciones, responsabilidad civil contractual y obviamente pérdidas de vidas humanas, que es difícil de calcular o cuantificar. Y esas causas son el porqué del riesgo. El factor de riesgo sería el qué, y por último, el efecto sería las consecuencias que trae el riesgo. Bueno, la presentación trae muchas más cosas, como las etapas del riesgo, algunas definiciones de tipos de riesgo como fraude interno, externo, relaciones laborales, la etapa de riesgo, que es la identificación, medición, cómo se mide, la identificación, medición, control, monitoreo, o sea, habla de todo el tema de manejo. Y hay una unidad adicional sobre los seguros. ¿Qué son los seguros? ¿Para qué sirven? Que les puede servir como material adicional. Bueno, muchachos, ese era el tema que les quería compartir sobre riesgo. Obviamente de riesgo para hablar hay mucho. Es un tema que es muy amplio y que se permite para muchas cosas, pero quería compartir después como el resumen o un abrebocas por si les llega a interesar ese tema. No sé si de pronto hay alguien que quiera opinar del tema, cómo le pareció o algo así. Los escucho. Ninguno. Sergio, usted que tiene ahí esa foto como con un montón de papel en el escritorio, como si estuviera ocupado, ¿qué opina? Profe, pues igual nunca estamos listos para lo que va a pasar. Como usted decía, por ejemplo, ¿quién se va a esperar que esto fuera a suceder? Nadie lo toma como riesgo, pero cuando llega tenemos que cambiar y aprender. O sea, no podemos dejar que el riesgo como que nos absorba, nos gane, sino que debemos mejorar y cambiar todo el tiempo para salir como adelante en todos los procesos que intentemos hacer. Perfecto. Sí, esa es una buena conclusión. La invitación con el tema es que en la compañía que trabajen siempre analicen los riesgos, no solamente los internos, sino que analicen los externos, cómo económicamente puede verse afectada la compañía por movimiento en los mercados, por la competencia, por los clientes, por la cultura, por cambios en tendencias, en fin. Bueno, muchachos, daría por terminada la clase hoy. Si de pronto hay algún comentario o reclamo del ensayo, pues me lo hacen saber por el correo o por el WhatsApp. Y nos estaríamos viendo la próxima semana para rematar el tema de derivados y prepararnos para el final. Que estén bien y que tengan una buena noche. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Profe, una pregunta. ¿El final sería de todo lo que hemos visto durante el semestre o qué temas serían? El lunes les doy el tema. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe.